Buenas noches con todas y todos. Estamos en un nuevo ciclo del programa Perú en tiempos de pandemia, la nueva normalidad. Este programa lo estamos dedicando a un tema fundamental, sobre todo en el Perú, en Latinoamérica y en los tiempos que estamos viviendo, como es el que tiene que ver con los pueblos indígenas, sus saberes, resistencias y alternativas que históricamente han ido desarrollando en distintos ámbitos de la vida social, política, económica de nuestros países. Se ha hablado mucho en estos tiempos de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas debido a la situación histórica, de empobrecimiento, de depredación de los recursos naturales en sus territorios, pero también, y se habla menos de esto, los saberes, las resistencias, las distintas luchas que ellos han desarrollado y que siguen teniendo presentes incluso en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Estamos viendo a nivel mundial una serie de solidaridades, de expresiones de rechazo al racismo, a la colonialidad, y claro, se ubican en Estados Unidos y no necesariamente vemos también lo que hemos tenido aquí, ¿no? Y como decía, en un momento de emergencia, de una pandemia nueva como el coronavirus, nos pone a pensar y a reflexionar y también a actuar en lo que está pasando aquí en nuestras sociedades, ¿no? En el caso peruano nos gusta siempre recordar esta frase del país de todas las sangres, pero queda como una frase abstracta cuando no materializamos esto en derechos, en acciones concretas que reivindiquen y que recojan, como decía, las propuestas mismas de los pueblos indígenas. Por eso en esta ocasión decidimos hacer un programa con dos compañeros, dos hermanos, que han tenido una trayectoria muy interesante y que están muy vinculados a las luchas, a las demandas de sus pueblos. En primer lugar tenemos a Gladys Zul, que ella nos acompaña desde México, aunque es de Guatemala. Gladys es socióloga, es líder comunitaria maya quiché, y ha desarrollado mucho los temas sobre comunitarismo, el poder comunal, el feminismo también desde los pueblos indígenas, y Gladys nos va a acompañar esta noche. Gladys, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Anaí. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Gil Inoach, que ha sido expresidente de AIDESEP y que es un líder aguajún muy reconocido, que está siempre al tanto de las luchas de los pueblos amazónicos y que además es abogado, así que ha incursionado al otro lado de la política, del derecho, digamos, ¿no? Gil, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Anaí. Gracias por invitarnos. Bueno, entonces con Gil y con Gladys vamos a empezar esta conversación. Yo quería empezar, Gladys, abordando este tema de la enfermedad, la vulneración, las pandemias que afectan a los pueblos indígenas y que no son nuevos, ¿no? En el caso de la conquista misma es un momento en el que las enfermedades, etcétera, empiezan a afectar a los distintos pueblos. Entonces hay una larga tradición ahí de convivencia y de resistencia con las enfermedades donde se desarrollan también distintos saberes y conocimientos que finalmente hacen que la vida comunitaria persista, ¿no? Pero cómo en este momento puntual, este coronavirus, toda esta epidemia, ubica a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo los encuentra preparados? ¿Qué problemas de salud? ¿Cómo podemos poner en perspectiva un poco más histórica y de resistencia cultural indígena este momento de emergencia que estamos viviendo? Bueno, pues de nuevo muy buenos días a ti y al compañero Gil. Yo quisiera primero comenzar diciendo que pues toda la solidaridad de los pueblos indígenas, de varios pueblos indígenas, ya se han manifestado con los hermanos que están en Estados Unidos luchando contra la violencia racial. Varios colegas de México, de comunidades indígenas que están en México o en Guatemala, están haciendo suyas muchas palabras y muchos discursos y poniendo en contextos nacionales toda esta violencia policial que hay contra pueblos indígenas y que hay también contra los pueblos afros. Entonces, pues creo que para mí ha sido, y para varias gente, ha sido muy importante ver este desparrame de resistencia en distintas maneras, de distintas formas en Estados Unidos. También, aunque no se enfoca mucho, hay varias formas de alianza y de apoyo de población migrante indígena que también está en Estados Unidos y que
que comparten este tipo de agravios, pero también yo creo que en este momento están compartiendo una solidaridad con respecto a poner un alto a esta violencia policial, pues que se ha exacerbado en todo el continente, fundamentalmente contra poblaciones que históricamente han estado luchando por mantener la dignidad o por correr los telones de la resistencia, como los pueblos afros y los pueblos indígenas. Entonces yo particularmente pues estoy muy conmovida, muy emocionada viendo cómo se desparramó todo este proceso de resistencia en Estados Unidos, que está rompiendo, digamos, la idea del confinamiento y que nos muestra, como ya en varios lados también, cómo se puede salir a la calle y cuáles son los peligros de salir y cuáles son los peligros de no salir también. Entonces, pues yo quería comenzar así y seguidamente, pues mira, yo creo que a nivel continental hemos podido ver dobles o triples rostros de el efecto que tiene la pandemia ante las estructuras comunales indígenas. Yo creo que las estructuras comunales indígenas que están presentes, existentes en todo el continente, estaban altamente movilizados. Las comunidades nunca se dejaron de movilizar. La situación tiene pues distintos rostros. Varios pueblos en Mesoamérica estaban en proceso de recuperación de tierras que fueron despojadas en la guerra civil de los años 80. Varios otros pueblos estaban evitando que se vinieran y se ejecutaran una serie de desalojos bajo medidas bastante sospechosas, de quererlos desalojar de sus tierras comunales que ancestralmente han tenido. Había todo un movimiento de comunidades que se estaban oponiendo a los transgénicos, al debate de la propiedad intelectual, de los textiles, de los tejidos. Es decir, había en el mundo comunitario indígena una movilización activa. Y así es que nos encuentra el coronavirus. Y yo creo que esas formas y maneras de resistencia continental que cuando uno dialogaba en los encuentros con los compañeros y las compañeras, teníamos los mismos problemas de criminalización, teníamos los mismos problemas sobre el estatuto de las tierras, pero todas esas estructuras, todas esas formas de resistencia se han sabido refuncionalizar a la medida de lo posible en el momento del coronavirus. Esas estructuras que estaban ya organizadas contra los transgénicos son las que luego e inmediatamente comenzaron a crear redes de mercados indígenas descentralizados, evitando la aglomeración. Por ejemplo, eso es muy claro en regiones de Mesoamérica. Yo estuve rastreando algunas cosas en los Andes, particularmente en el Ecuador, y ahí se veían en varias fotografías procesos de trueques y de intercambios entre comunidades indígenas más cercanas a la ciudad y con menos tierra, pero habían comunidades que tenían bastantes cultivos, entonces venían a procesos de intercambio. Yo creo que eso es importante de hacerlo notar, mirar que probablemente es en las comunidades indígenas donde ha resurgido y donde no resurgido, se han actualizado esas estructuras de organización que ya de por sí servían. En las comunidades indígenas en varias regiones hay algo que se llama comité de emergencia y después van variando esos nombres, que son los que se encargan en algunos lugares de ver asuntos de catástrofes o cuando hay un muerto, se encargan de gestionar todo para que haya un entierro digno de las personas, ¿no? Sobre todo de las personas que mueren en Estados Unidos, pues porque hay muchos migrantes estadounidenses que están guatemaltecos que están en Estados Unidos. Hay una serie de comités que se han ido formando a lo largo del tiempo. Esa nueva manera de hacer comités, pues se han actualizado en este momento de la pandemia. Hay comités de salud, hay comités de ayuda y de apoyo que están juntando maíz o frijol para las personas que lo están necesitando. Entonces, yo creo que es interesante notar cómo esta estructura histórica, esta estructura comunal histórica, se ha sabido refuncionalizar para atender las cosas mucho más emergentes. También para establecer patrones y maneras de resguardo
y maneras de resguardo acordes al mundo comunal, acordes al mundo urbano. Pues en varios lugares se dictaron toques de queda y establecían ciertas horas para la realización de algunas actividades, pero eso probablemente sea compatible con la ciudad, pero no para las comunidades y para el campo. Entonces han habido una serie de acuerdos y de contraajustes de las autoridades comunitarias para hacer cumplir las modalidades del resguardo, pero garantizando, por ejemplo, que las personas puedan ir a sus parcelas, que si se tardan 10 o 20 minutos que no alcanzaron a llegar porque están demasiado lejos, eso no va a significar de ninguna manera un encierro de las personas, porque las mismas comunidades que han tenido una postura anticarcelaria no consideran que es la mejor manera de resolver la pandemia, encarcelando a las personas que han infringido 10 o 15 minutos después del toque de queda. Lo cual, fíjate que me suena muy contradictorio en términos políticos, pues porque sobre todo las comunidades indígenas fueron en la guerra guatemalteca, fueron las que más fueron afectadas por el toque de queda en el tiempo de la guerra. Y el toque de queda fue bastante cuestionado, o siempre ha sido cuestionado, y siempre se pensó el toque de queda y el estado de emergencia como maneras de sujeción y maneras de dominación. Entonces ha habido un balance, creo yo, en algunas comunidades, viendo críticamente el toque de queda, pero al mismo tiempo resguardando bajo sus propias formas y sus mismas maneras la seguridad, garantizando pues que no se pierdan los cultivos y que al mismo tiempo haya un resguardo. Por el otro lado, creo que ha sido muy importante cómo han explotado y resurgido en el ámbito público, porque eso siempre estuvo en el mundo comunitario, pero en el ámbito público, todas estas formas de medicina ancestral y de medicina comunitaria, sobre todo de las señoras que son parteras, porque las parteras están especializadas en cuidar la salud y en elevar las defensas de la madre parturienta y también de los niños. Hay una homologación entre subir las defensas en este momento de manera generalizada, como si todos estuviéramos en momento de embarazo. Y ha habido, digamos, un alimento entre este saber comunitario de las comadronas, que también antes del coronavirus había una embestida legal por querer institucionalizar y limitar la labor de estas mujeres, y que solo ha sido con el coronavirus que el Estado, que no tenía la capacidad de seguir persiguiendo, de seguir limitando el trabajo de las comadronas, y como no hay personal de la salud, pues se ve obligado a reconocer y decir, bueno, sí, las comadronas en este momento que no pueden haber partos en los hospitales, pues sí, las señoras pueden seguir atendiendo. Asunto que ya venía pasando desde siempre y que las comadronas estaban organizadas por seguir manteniendo su derecho y su obligación, porque para muchas de ellas es un trabajo obligatorio que traen, digamos, como destino de atender partos y de cuidar partos. Y yo creo que ese es un escenario. Y luego hay otros escenarios mucho más, más cuesta arriba. Creo que sobre todo en las comunidades que han sido objeto de desalojo de tierras, en Guatemala hay varias comunidades que han sido desalojadas por la fuerza y que pues quedaron en campamentos o en lugares que no estaban preparados para ellos, pero que esas comunidades hoy día no tienen a sus cultivos cercanos o están recomenzando, no hay agua. Entonces hay muchos problemas que han explotado al respecto de lo que son las recomendaciones fundamentales, como lavarse las manos, guardar la sana distancia, en un contexto donde ha habido desalojo y reubicación, que no se puede llamar reubicación a eso, pues está más cuesta arriba. Y también se ha hecho más presente el problema de la escasez de agua, porque los proyectos mineros pues han drenado venas de agua de varias comunidades y hay agua racionada en las comunidades o no las hay. Entonces creo que uno puede ir viendo ese tipo de circunstancias. Por eso puede ver 3 o 4 rostros al respecto de pueblos indígenas y coronavirus.
yo creo que a pesar de esas circunstancias, a pesar de que son comunidades que las despojaron de sus tierras y las desalojaron, de todos modos ahí uno puede ver esos brotes de comités que se están encargando de la salud, que se están encargando de agenciarse de agua, se están encargando de gestionar cierto apoyo para alimentación. Y yo quiero finalizar con que muchas comunidades se han manifestado, por lo menos hasta hace unas 2 semanas, que yo he estado hablando con compañeros y nos estamos reuniendo. Un colega que es dirigente comunitario dijo, bueno, aquí en este pueblo tenemos para aguantar 7 meses. 7 meses aguantamos en lo que viene la siguiente cosecha. Y decía, pero tenemos 7 meses de maíz, de frijol y de frutas, pero no tenemos para otras cosas, pues porque en comunidades indígenas hay una combinación de economía de reproducción y de circuitos de comercialización, la denominada economía popular. Por ejemplo, gran parte de la economía popular en Guatemala o de la economía indígena, tiene una serie de redes de intercambio a partir de textiles, por ejemplo, de huipiles, de cortes, ya estamos llegando al tiempo. Entonces, creo que ha habido un ataque duro contra esas redes de comercio, eso se siente, por eso esta persona decía, son 7 meses que podemos aguantar para tener una subsistencia, pero luego de esos 7 meses vamos a ver las cosas más cuesta arriba. Y finalmente, eso así, yo creo que, no me lo voy, eso lo dejo para la siguiente. Así, muchas Muy gracias. bien, muy bien. Gracias, Gladys. Sí, has hecho un panorama muy, muy interesante de cómo los pueblos indígenas también han ido respondiendo a esta situación de enfermedades de lo comunitario, sus saberes y tradiciones. Yo quería situarnos ya, Gil, aquí en la Amazonía peruana, sobre todo. La Amazonía es la región quizá más golpeada en Perú por el coronavirus. Tenemos en Loreto, en Ucayali, cifras altísimas de contagios, de fallecimientos también, que por un lado en el ámbito urbano, en las ciudades efectivamente, Iquitos, Pucallpa, pero también en el ámbito más bien de los territorios indígenas, ¿no? Yo quería, ahí si nos podrías comentar cómo llega esta enfermedad a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué situación ya vivían que los hace, por un lado, mucho más expuestos, ¿no? Podríamos ahí, tú has sido dirigente de AIDESER, conoces muy bien la problemática en términos de servicios, de derechos, o sea, ¿cómo llega esta enfermedad a los territorios indígenas? ¿En qué situación? También una situación tensa, quizá con los temas de recursos naturales, y cómo van también respondiendo a esta situación los distintos pueblos. Bueno, Anaí, la situación de atención de la salud pública es pésima en las comunidades, en primer lugar. En toda la Amazonía hay puestos de salud atendidos por un técnico sanitario, pero esos puestos están ubicados en zonas consideradas estratégicas, que para llegar en estos pueblos los pacientes tienen que navegar o caminar hasta 2 horas o un día. Los puestos de salud no están implementados con fármacos, mucho menos con cámaras de emergencia. Para trasladarse a un centro de salud, tienen que trasladarse algunos caminando o navegando 3 horas, un día, 2 días. En estas condiciones, si invade la pandemia a las comunidades, es probable que haya bajas masivas. Para evitar esta situación catastrófica, las comunidades ya tienen preparado un plan B, que es huir a los montes, ¿no? El Estado ha reaccionado tardíamente, pero observo que los centros de salud aún no están preparados para atender la situación por limitaciones de personal y logística para trasladarse a las comunidades y atender a los pacientes. En las comunidades ya está llegando recién la pandemia. Una fortaleza de vital importancia es que la gente en las comunidades sigue realizando las actividades normalmente, en sus chacras, las actividades de casa, ellos viven del bosque, como siempre lo han hecho. Sin embargo, hay miembros de comunidades y pueblos que viven en la ciudad. En algunas partes del país, estas personas indígenas han sido afectadas gravemente. Por ejemplo, Cantagallo, que está instalado en Lima, del pueblo Shipibo, Conibo,
y mismo Yarinacocha, en Pucallpa, donde está concentrada la mayor población del pueblo shipibo, ha habido muchas bajas. Si no me equivoco, más de 40. Ellos mismos han reportado eso. Entonces, esta es la situación como nos encuentra la pandemia en las comunidades. Esto es lo que podría quedarme en cuanto a esta primera pregunta. ¿Me escuchó? Sí, sí, en el caso de Amazonas decía, tú de la comunidad de Sahuajún, tú vienes más de esa zona. ¿Hay alguna información más precisa de cómo se está enfrentando en ese lugar y con estas comunidades? Sí, las comunidades han tomado la decisión de cerrar, bloquear completamente sus vías de acceso Claro. en coordinación con sus organizaciones representativas y los alcaldes. Por ejemplo, en el pueblo Abajún estuvo bien controlado y bien disciplinado el acceso, pero llegó a importarse pandemia con la llegada de, de los Abajún radicados en la ciudad, ¿no? Eso rompió las reglas, digamos, perdón, ese rompió el cuidado. En una comunidad que se llama Pantam hubo 3 contagiados, y en Nieva se reportó que se importó 7 pacientes con se reportó 7 pacientes con coronavirus, pero todos ellos ya han pasado sus cuarentenas y al parecer ha sido todo controlado. Sin embargo, reportaron el día de ayer que una persona que acababa de llegar para cumplir su cuarentena falleció por casos sospechosos de pandemia con diarrea y vómito. No se ha confirmado 100% si es por causa de la pandemia, pero aunque tiene conexión porque una de las consecuencias de la enfermedad es la diarrea, tengo entendido también eso. Ujú. Y eso, ¿no? En la ciudad, los abajún que viven en la ciudad, en Lima, en Chiclayo, la mayoría ha sido contagiada y han sobrevivido, pero no todos. Hace 3 días nos han reportado que hay 2 fallecidos abajún en Lima, hospitalizados recibiendo respirador mecánico. Y hablando de esos tratamientos que se reciben en los hospitales, los pueblos indígenas realmente tienen terror a las ventiladoras mecánicas porque creen que ahí eso mata. Por eso es que cuando los pueblos indígenas están graves, cuando los miembros de los pueblos indígenas están graves, va a ser difícil que salgan de sus comunidades, van a preferir morir ahí, adentro. Y por eso es que ellos se han preparado también con las plantas medicinales y se están alcalinizando. Y ellos, como tienen experiencia con sarampión y tosferina y otros gripes fuertes, ya tienen sus recetas caseras y con eso están tratando sus pacientes en los sitios donde ya llegó el coronavirus. Pero cuando llega a su gravedad, la situación es un poco complicada porque ahí necesitan de antibióticos, de productos de fármacos. Entonces, me refiero de neumonía, por ejemplo, aunque tiene su cura, pero en términos de tiempo, la pandemia es rápido en su efecto, entonces para ello se necesita reforzar con antibióticos, ahí está el problema. Bueno, en esa situación estamos. Efectivamente es un tema complicado, un tema amazónico, ¿no? Creo que el coronavirus ha expuesto la desigualdad, el abandono de los pueblos amazónicos.
Y también ha expuesto, y quizá ahí entrando en la segunda parte, una forma de construir nuestros estados, ¿no? Los estados-nación en América Latina se construyeron tratando de homogenizar, discriminando, subalternizando, ¿no? Discriminando todos estos saberes que ustedes comentaban para enfrentar las enfermedades que llegaban conforme los proyectos políticos de Estado-Nación iban llegando a los territorios indígenas, ¿no? Hay ahora que se configura una crisis del capitalismo, con toda esta recesión económica que trae también el virus, y se habla de la posibilidad de pensar, repensar lógicas de convivencia, de la relación con la naturaleza, porque finalmente estos virus avanzan también conforme se va depredando la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que por ahí también tenemos un tema interesante que aprender, que dialogar con los pueblos indígenas y, como decía, desde lo que ha hecho y ha dejado de hacer los estados en nuestros países, ¿no? Este es un programa que apunta un poco también a sacar líneas programáticas de plan de gobierno, de posibilidades de acción política, y por ahí quería, Gladys, si podías en esta intervención enfatizar en esas líneas de análisis, de reflexión, de qué posibilidades hay de aprender ahora, estamos en mejor situación quizá, de todas estas relaciones comunitarias, de estos saberes, de estas lógicas comunitarias contrapuestas incluso a la lógica individual que ha primado y que ha hecho que ahora estemos en la situación tan grave que estamos como países. En Perú por lo menos estamos en una situación muy grave, ¿no? Con el virus en ascenso, sin posibilidades de guardar una cuarentena porque hay que salir a buscarse la vida, un poco que nos dicen sálvese quien pueda. ¿Qué podemos aprender ahí de estas lógicas comunitarias que tú explicabas también, y qué desafíos ubicas también para los pueblos indígenas en este nuevo escenario? Mira, antes de contestar, yo quería dialogar un poquito con lo que el compañero Gil ha presentado y que creo que exhibe un problema general para comunidades mesoamericanas como para comunidades amazónicas. El compañero decía, y lo mismo pasó en mi pueblo, que las comunidades se resguardaron, pusieron sus propios límites de quién ingresa, cómo se ingresa, y que se despuntaron algunos contagios, porque o gente que vive de las comunidades que viven en la ciudad regresaba a las comunidades porque pues la ciudad es un lugar donde se alquila, donde se arriendan, las comunidades son los lugares donde se viven, entonces la gente regresaba a casa. O en el caso también de mucha gente que fue deportada, porque el aeropuerto de Guatemala se cerró, pero estuvo abierto para recibir varios vuelos de migrantes que fueron deportados y que al ser deportados pues regresan a sus comunidades. Y abrió toda una campaña de rechazo contra las personas que estaban regresando a las comunidades, y otras comunidades que dijeron, bueno, si el migrante el compañero comunitario lo han deportado, repórtese ante su alcaldía comunal, y en su alcaldía comunal dice que vino, haga su cuarentena y después ya sale. Y así lo han, digamos, logrado rescatar, tratar con una respuesta comunitaria, porque creo que los hermanos que viven en la ciudad no tenemos otro lugar a donde ir, sino regresar a nuestras comunidades, porque finalmente de ahí es de donde somos y es ahí donde se encuentra la mayor seguridad a pesar de todas las dificultades. Entonces creo que lo que el compañero Gil decía ha pasado en varios lados, en México, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala, de todos los comunitarios regresando en embestida a las comunidades, pues porque es el lugar donde sentimos seguridad a pesar de las dificultades médicas y de la baja atención hospitalaria, que es una atención hospitalaria deficiente antes del coronavirus. Digamos, el coronavirus lo hace ver, pero en realidad los estados no invirtieron en desarrollar sus funciones de salud como obligación primordial, ¿no? Bueno, y con respecto a tu pregunta, yo creo que es muy importante pensar, y bueno, yo estaba trabajando en un texto para pensar la forma Estado, en el caso guatemalteco, y quizás pueda dialogar con Perú, es que habría que pensar, si uno tiene en la cabeza el mapa de los estados-nación, que aunque tenga una retórica, una narrativa, un corpus legal que presenta como una uniformidad,
en el mundo concreto y en términos históricos uno puede ir encontrando dobles, triples registros de nociones de economía, de territorio. Por lo menos en el caso guatemalteco, yo decía, propongo que lo pensemos el Estado no como una totalidad nacional, sino como un archipiélago donde al interior del Estado hay una serie de territorios comunales indígenas, unos más grandes, unos más chicos, unos más fuertes, unos más agredidos, unos que les pasó la guerra, unos que lograron zafar tanto la guerra, y es una explicación mucho más larga sobre la plural condición de territorios indígenas al interior de los estados. Sirve también pensar que en varios de nuestros estados hay dobles o triples repúblicas, república de criollos y república de indios, como esa vieja y antigua división colonial. Esas estructuras no se desmantelaron, están agredidas y se han ido reconfigurando y actualizando, pero que están presentes. Y hoy día, en el contexto de la pandemia, eso es inevitable. En lugares, en el caso guatemalteco, donde hay estructura comunal indígena, donde hay doble municipalidad oficial, le dicen, y municipalidad indígena. En los lugares donde hay municipalidad indígena, todos los productores agrícolas se aglutinaron a partir de la coordinación con su autoridad indígena, que sería la municipalidad indígena, para plantear una serie de propuestas y de estrategias. No pueden sacar su producto, entonces si no pueden sacar su producto, hay que establecer mecanismos de redistribución al interior del país. Y eso fue negociado por autoridades indígenas junto con agricultores. En algunos otros lugares de donde hay una municipalidad indígena, la municipalidad indígena de Nevaj, donde ocurrió uno de los focos más duros del genocidio, ahí se reconstruyó después del genocidio, pues las comunidades nombraron sus propias autoridades indígenas y son los primeros que comienzan a hacer sus campañas de información en idiomas indígenas. En el pueblo de donde yo soy, inmediatamente las comunidades se aglutinaron para partir el mercado. En vez de que hubiese un día o 2 días de mercado central, se partieron en 47 en cada una de las comunidades, distribuyendo día por día, y eso garantizó que lo que se necesita comprar exista, es decir, que no haya desabastecimiento y que haya un control de precios de las autoridades comunales. Entonces, habría que pensar este estado como un archipiélago. Bueno, estos 3 casos que yo te presento no van a pasar con la misma intensidad ni con la misma densidad en otros territorios. Yo proponía que pensemos, bueno, hay tierra indígena, tierra comunal, que se corta por hacienda, le llamarían ustedes, porque ahí hay una hacienda y es propiedad privada. Y se termina la tierra de la hacienda y ahí aparece otra comunidad, o rodeados de la hacienda van a aparecer una serie de estructuras comunales. Las disposiciones nacionales de resguardo de la salud solo se pudieron cumplir en territorios indígenas gracias a estas estructuras políticas comunitarias ya existentes, a estos comités, a estas autoridades que también el compañero Gil estaba mencionando. Creo que a partir de esas estructuras comunales, después uno puede ir desgajando y encontrando formas de propuestas de la salud, porque digamos los climas van cambiando. El compañero ha hablado de medicinas, plantas para resolver enfermedades como la sarampión o la tosferina, y aquí por la influenza o el chikungunya van apareciendo distintas medicinas que luego salen con radios comunitarias y se van, digamos, viendo. Yo creo que también hay estas estructuras, pensándolas en formas de un archipiélago, una cantidad de territorios comunales al interior de estos estados. Yo creo que eso nos sirve para pensar como la muy añeja y muy presente también discusión entre tierra comunal y tierra nacional, o tierra comunal y tierra hacendada, pues que viene de años y que hoy día se reactualizan y presentan estas maneras de funcionar ante la pandemia. Otro elemento que hay que considerar para terminar este argumento de que si hay que ver al interior de los estados como un queso gruyere, como un archipiélago, es que en varios lugares los estados o las estructuras locales de estado saben que no pueden funcionar si no coordinan con estas estructuras comunales. Hay mucho de este proceso de coordinación, a veces más parejo, a veces más tenso,
con comunidades indígenas. Todas las experiencias de jurisdicción, por ejemplo, habría que pensarlas a partir de esa línea de que hay un mutuo reconocimiento del Estado que reconoce estructuras estatales y estructuras comunales, y estructuras comunales que reconocen al Estado, y que no es que funcionen en armonía. Creo que hay una tensa relación, y citando a René Zavaleta, pues hay un moldeamiento tanto de la estructura estatal como de la estructura comunal. Digamos, ahí hay un antagonismo, una tensión. Por eso no podríamos pensar, siguiendo a la narrativa del Estado-Nación, como si fuese o sea, esa estructura o estas ideas de Estado-Nación, pues hacen parte de una narrativa nacionalista, unificadora, pero que en el mundo de la reproducción de la vida, te das cuenta que no está funcionando. Digamos, no todo está funcionando por ley, y no podríamos pensar la política únicamente como represión, sobre todo dado la alta densidad de comunidades indígenas existentes. Entonces, tal vez habría que dejar de pensar el Estado-Nación en el mapa, en los mapas nacionales, sino pensar esas deformaciones al interior, y que ambas estructuras o triples estructuras se están moldeando permanentemente. Yo eso creo que sería interesante tomarlo como herramienta analítica teórica, porque luego uno puede ver cómo en un pueblo es más difícil para el Estado, en otro pueblo tiene mucho más poder porque hay menos estructura comunal. En otras, el Estado lo que hace es universalizar su criterio de ejecución, tomando el modelo de una comunidad, pero eso solo funciona para esa comunidad, no va a funcionar para la otra. Entonces, yo creo que así podríamos comprender estos despuntes de violencia o de problemática coordinación, porque no es una coordinación entre comunidad y Estado, sino que siempre va a ser problemática, siempre va a ser antagónica. Yo así entendería en este momento, o así respondería en ese momento esta pregunta tuya al respecto de cuáles podrían ser estas líneas programáticas. Entender que históricamente hay estructuras previas al Estado, y esas estructuras previas al Estado se han venido actualizando. Por eso, cuando se habla de la larga resistencia, creo que habría que dotarle de ese contenido, de esas estructuras de repúblicas de indios que después fueron cambiando de nombre, que hoy día resguardan esas tierras comunales que devienen de esa época. Hasta ahí lo dejaré. Sí, es muy interesante exactamente cómo se ha resistido y se ha seguido finalmente reproduciendo formas de poder comunal, ¿no? Incluso contra el Estado-Nación, ¿no? Y como decimos, las crisis abren también oportunidades. Quizás es el momento de profundizar en estas ideas que tú también has desarrollado. Y volviendo entonces a la Amazonía, aquí un poco a Perú, yo quería, Gil, en este momento ponernos también en esta perspectiva un poco más programática y de demandas al Estado, ¿no? La relación histórica, sobre todo en el caso amazónico, en las últimas décadas ha sido muy tensa con el Estado peruano, en tanto una constante despojo, digamos, de los territorios indígenas. Quizá la lucha más representativa es la de Bagua, ¿no? Donde se defendían los territorios que estaban siendo amenazados ante el avance de los proyectos extractivos y una política económica muy avasalladora, ¿no? Y ahora, digamos, también en medio de la emergencia de toda esta enfermedad, vemos la debilidad del Estado para atender a los pueblos indígenas, para escuchar, para finalmente dialogar con estas formas que hablaba Gladys también de resistencia, de poder comunitario que existen, ¿no? Ha habido más bien allí una tendencia a administrar, como decía Gladys, en esta vieja clave de república de indios y república de criollos, ¿no? Administrar poblaciones con un sistema más bien muy, muy focalizado, muy como políticas de pobreza antes que políticas de relacionamiento más intercultural. ¿Cómo podrías tú explicar ahí las demandas, las críticas también de un lado y las propuestas de los pueblos indígenas frente al Estado para abordar su problemática hoy? Bien, la pandemia le ha pasado una radiografía al Estado y lo ha encontrado muy débil, realmente muy débil. El Estado actúa verticalmente
sin tener en cuenta la fortaleza organizativa que tienen los pueblos indígenas en sus territorios. Actúa desde la estructura colonial, es decir, nacional, gobiernos departamentales y locales. Ahí nomás termina. Lo que hace falta es fortalecer esas representaciones locales para poder llegar de manera efectiva en las comunidades. La pandemia en las comunidades, en primer lugar, deberá combatirse en aire, tierra y ríos. No digo mar, porque la Amazonía solamente tiene ríos. Porque las comunidades están instaladas en diferentes partes de la Amazonía, ¿no? Lejos del Estado. No se va a combatir a través de centros de salud descentralizados ni a través de puestos de salud. Eso no va a ser suficiente. Eso va a ser solamente el 10% del accionar, pero no es suficiente. Pero en este caso ahora, o sea, cuando digo que la radiografía detectó que el Estado está débil, ¿qué quiero decir? Es que el Estado nunca ha tenido en cuenta las estructuras sociales, culturales, circunscripcionales, políticas que han tenido los pueblos indígenas. Nunca se le ha dejado la posibilidad de que ellos autogobiernen, ¿no? Y nunca se le ha considerado como un ente importante para interactuar. ¿Qué mejor que los pueblos indígenas conocen sus propias realidades? Ellos son los que le van a dar pautas al Estado para su mejor intervención, pero en esta oportunidad no ha habido eso. Antes de que suceda pandemia, llegue pandemia en el Perú, ya hace como 25 años, los pueblos amazónicos del Perú, concretamente los pueblos indígenas de la Amazonía noroccidental del Perú, me refiero a los 9 pueblos indígenas, están ahí los Abajud, Huampisa, Chuar, Candoshi, Chapra, Xavi, Xivilo, Cucama, Cucamía, Quichuas del Pastaza. Estos pueblos hace tiempo ya vienen presentándole al Estado una propuesta de gobernanza territorial en sus territorios, ¿no? Incluso ya tienen constituidos sus propios gobiernos autónomos, sus propios estatutos como pueblos. No hay que tener en cuenta que en el Perú a los pueblos indígenas se los reconoce a través de comunidades nativas, tratándose de los pueblos amazónicos, y se los fracciona sus territorios. Y ya son más de 3.000 comunidades. ¿Cómo el Estado va a actuar en casos de emergencia instantáneamente en 3.000 comunidades? ¿Cómo va a recibir el mensaje? Recibiría el mensaje rápidamente si estos pueblos, que son 51 pueblos amazónicos, o sea, los 3.000 comunidades están constituidos o forman parte, digamos, de los 51 pueblos indígenas que tiene la Amazonía, ¿no? A ver, la propuesta de los pueblos indígenas es que en esta parte de la Amazonía noroccidental del Perú se les reconozca su figura, ¿no?, jurídica, se les reconozca a los pueblos indígenas su personalidad jurídica. Hay que tener en cuenta que acá a los pueblos indígenas no se les reconoce su personalidad jurídica, se les reconoce a las comunidades nativas. Pero si queremos interactuar de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, hace falta reconocer la personalidad jurídica de estos pueblos indígenas para que tengan capacidad de interacción con el Estado. Entonces, el Estado, en vez de dar delegaciones, responsabilidades a estos pueblos, como no hay esa capacidad jurídica, tiene que actuar a través de municipalidades, y ni las municipalidades tienen llegada en las comunidades y son muchas veces rechazadas. ¿Por qué? ¿Por qué son rechazadas? Porque, en primer lugar, ellos no tienen claro concepto de lo que son culturas indígenas. Hay municipalidades gobernadas por indígenas, pero ellos acatan normas colonialistas del Estado. Así es que no responden a la realidad geográfica ni cultural de los pueblos indígenas. Hace falta que
existan estas figuras jurídicas de los pueblos indígenas para que puedan ser coordinados con el Estado. De esta manera no solamente se fortalece la democracia, sino también se hace una real descentralización del país, se hace una política efectiva de inclusión del país y todo problema que exista, todos ponen la mano con responsabilidades patrióticas para resolver el problema de un país. Pero si vas a actuar sin dar ninguna responsabilidad a tus hijos, solamente el padre nomás quiere actuar unilateralmente, ¿qué solución vas a encontrar? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Bueno, la pandemia ha evidenciado qué debilidad existen, no solamente en la pandemia, sino en todos los estamentos. Entonces, más o menos, esto es una oportunidad para que el Estado pueda repensar y mejorar las leyes que existen. Ojalá que las propuestas de gobernanzas territoriales de los pueblos indígenas por pueblos indígenas sean atendidas de parte del Estado. Están en propuesta, el Estado tiene, por ejemplo, la nación Wampis, los Awajún, los Chapra, ellos tienen sus propios gobiernos autónomos que de hecho están ejerciéndolo, pero como no tienen capacidad jurídica, el Estado no les hace caso. Ese es el problema. Falta que el Estado sea más inclusivo y ojalá que se mejoren derechos a los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas. Exactamente, por ahí va el desafío, creo, como nación. En el caso peruano estamos hablando ya próximos a cumplir el 200 años de vida independiente, de bicentenario, y creo que es un momento histórico clave para justamente repensar esta relación tan fundamental del Perú con los pueblos indígenas amazónicos y los pueblos indígenas en general, ¿no? Creo que tanto Gladys como Gil han sido muy ilustrativos y muy analíticos en plantearnos los enormes desafíos, pero también las oportunidades que se abren. Creo que ambos han puesto énfasis en este momento de crisis para poder replantear temas cruciales en la relación de los estados-nación con los pueblos indígenas, más allá de todas estas actitudes proteccionistas, más, digamos, asistencialistas, que han sido un poco la tónica en los últimos gobiernos neoliberales, creo que tanto en Perú como en Guatemala, ¿no? Entonces estamos frente a un desafío grande, creo que hay un acumulado histórico súper importante de resistencia, de saberes, ustedes han mencionado todos estos saberes relacionados con la medicina y también estas prácticas relacionadas con el gobierno, ¿no? Yo creo que nos quedamos con grandes enseñanzas hoy y unas palabras finales para cerrar, Gladys. Tu micro. Gladys. El micro. Sí. Creo que, bueno, retomando las palabras que tú mencionabas, creo que sí, efectivamente, el ejercicio del poder estatal se ha centrado en administrar poblaciones como poblaciones únicamente vivientes, pero creo que en comunidades indígenas lo que ha habido es un reverso, o sea, uno puede comprender la historia indígena a partir de un contestar esa administración de poblaciones. Buscan administrar poblaciones con respecto a tierras, buscan administrar poblaciones con respecto a lengua como separado, como si lengua y tierra no estuviesen enclavadas en una clave comunitaria, pensándolo desde una clave comunitaria. Entonces creo que es importante pensar, y en este contexto del coronavirus, la no indivisibilidad, la no separación entre tierra, ley, lengua, medicina, que si bien es cierto, desde una perspectiva liberal se piensa de manera separada, como se atienden con los ministerios, tanto en lo que yo he intentado decir y lo que ha dicho el compañero Gil, se muestra pues lo que no está dividido en las comunidades indígenas, que hablar de salud significa hablar de tierra, que hablar de salud significa hablar también de agua, entonces, que también significa hablar de espiritualidad, y esto no está escindido y no está partido. Entonces, creo que eso es importante como un gesto político importante, pensar que el mundo comunal se diferencia del mundo liberal justamente porque no hay esa división, y que creo que esa ha sido una de las claves importantes para comprender y para pensar
historia larga, estos tiempos largos, como dice la Silvia Rivera Cusicanqui, de estos pueblos indígenas que han sabido remontar estos procesos duros. Se han pasado muchas epidemias, la de la sarampión, la de la viruela, y a pesar y empecinadamente las comunidades pues lograron, justamente por esta indivisibilidad de, no hay una división entre lo político y lo económico, lo religioso y la salud, está integrado. Hasta ahí me quedaría yo. Gracias, Gladys. Gil, unas palabras finales para cerrar el programa. Bueno, esperamos pues que haya mayor reflexión en el Estado, en el gobierno, y haya mayor acercamiento con los pueblos indígenas, porque no estamos, digamos, los pueblos indígenas para debilitar al Perú o al país, sino más bien para fortalecer. Pero esa fortaleza se encuentra a partir de las identidades culturales, a partir de la administración autónoma de territorios, a partir de la recuperación jurídica de nuestras normas constitucionarias ancestrales. Y todo esto, o sea, y además no es algo extraño que piden los pueblos indígenas, sino ya son reconocidos a nivel internacional con tratados de derechos humanos, etcétera. Lo que se necesita es implementar, pero por miedo o por mal entendimiento de los funcionarios, estas cosas están truncadas. Espero que con esta lección las cosas puedan ser más fluidas, las conversaciones más entendibles. Gracias, Anaí, por esta cobertura. Bueno, gracias a los dos, en verdad nos quedan grandes lecciones y hemos aprendido muchísimo. Creo que el desafío sigue abierto y sigue también esta trama de conocimientos, de saberes, de resistencia de los pueblos indígenas abierta para poder aprender y seguir construyendo pues sociedades más justas, ¿no? Muchas gracias, Gil, gracias, Gladys, y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao. Chao.